soy un millón y una paria, corazón lleno de amor, arroz de cacho. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, es decir, el MST, que tuvo como origen en Brasil un movimiento político-social inspirado en el marxismo, que lucha por la reforma agraria y la justicia social, que eran las principales causas de descontento de los trabajadores y los campesinos en el país latinoamericano. Se originó en la oposición al modelo de la reforma agraria, como lo mencionaba anteriormente, en el régimen militar, principalmente en los años 70, que este régimen apoyó la creación de grandes latifundios, es decir, extensiones de tierra a un grupo selecto de personas, y esto generó el empobrecimiento de los pequeños campesinos. Las referencias utilizadas son las siguientes. El movimiento del actor de cambio busca transformar la distribución de la tierra. A través de su lucha por la reforma agraria, el MST busca asegurar que los campesinos y trabajadores rurales tengan acceso a la tierra y puedan cultivarla de manera sostenible. Se identifica entonces su cambio radica en contra de la estructura de dominación del capitalismo, especialmente desde la relación de poder de la clase en relación a la acumulación y distribución inequitativa de la tierra. Lo anterior, en tanto se estableció una reforma agraria que realizó una modernización conservadora tanto en el campo como en las ciudades, lo que concluyó en el traslado a estas de gran parte de los pequeños agricultores, constituidos primordialmente por campesinos sin tierra. Emergió con la consigna de lograr la democratización de la estructura agraria del país, reivindicando una reforma agraria popular. Este planteamiento llevó al movimiento a discutir varios aspectos de la problemática social brasileña no resueltos desde la independencia colonial, además de los debates contemporáneos sobre la redemocratización del país. Dichas problemáticas vinculadas a desigualdades sociales y económicas estructurales. Lo mencionado anteriormente según un análisis e interpretación del texto de Lucas Enrique Pinto, titulado Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, del año 2019, donde se exponen las primicias, antecedentes y actos contextuales del movimiento. Para el movimiento sin tierras, uno de los aspectos más importantes de realidad que buscan transformar es la distribución de la tierra, ya que en la actualidad en Brasil la tierra está concentrada en muy pocas manos, donde el 90% de las propiedades para agricultura representan únicamente el 27% del total de la tierra para agricultura en el país. Entonces, a través de una lucha por una reforma agraria, el MST busca asegurar para que los campesinos y trabajadores rurales tengan acceso a la tierra y puedan cultivarla de manera sostenible. Sin embargo, aunque ese era el foco del movimiento previamente, en la actualidad buscan un cambio estructural mayor, donde también quieren promover la justicia social y la igualdad de oportunidades y derechos para los campesinos y trabajadores rurales. Eso significa luchar contra la pobreza y la exclusión social, incentivar la participación política y garantizarle que las comunidades rurales tengan acceso a servicios básicos como la salud y la educación. En este último punto, defienden la educación como un derecho fundamental de los campesinos y trabajadores rurales. Por esto han establecido escuelas y programas educativos en todo el país y ha trabajado el movimiento para promover el acceso a la educación para todos. El mapa utilizado fue una publicación del WCMC, mientras los demás datos fueron tomados de una publicación por la Universidad de Sciences Po. La relación del movimiento sin tierra con el Estado brasileño ha sido históricamente conflictiva, debido a las diferencias políticas y de intereses entre ambas partes. El MST ha criticado las políticas agrícolas y el modelo económico del país, el cual considera beneficia a los grandes propietarios y empresas agroindustriales, en detrimento de los campesinos. Por esta razón, el MST ha llevado a cabo diferentes acciones, como movilizaciones de varias índoles e incluso la ocupación de tierras ociosas. Esas acciones han llevado al Estado a responder en numerosas ocasiones de forma violenta, como se puede observar en la masacre del Dorado, lo cual lleva a la criminalización y represión del movimiento, afectando gravemente a aquellos que lo componen. Además de esto, el MST ha sido objeto de críticas y difamaciones por parte de algunos sectores políticos, como se puede observar a través del gobierno de Jair Bolsonaro, quien acusa al movimiento de fomentar la violencia y la inestabilidad en el país, lo cual a su vez lleva a mayores índices de violencia por parte de sus seguidores. Esto se puede ver a través de videos y noticias en Brasil, donde se puede detectar el lenguaje con el cual se refieren al movimiento, además de las noticias y cartas escritas por el MST. El Movimiento Sin Tierras de Brasil busca transformar el Estado brasileño para que se convierta en un agente de cambio en la lucha por la reforma agraria y la justicia social en el país, por medio de una transformación radical que haga al Estado sensible a las necesidades
y demandas de los trabajadores rurales y de las comunidades campesinas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la ley se cumpla, incluyendo las leyes relacionadas con la distribución de la tierra y los derechos de los campesinos. En esto es clave recordar los artículos referentes al propósito de la tierra dentro de la Constitución, que representan un logro importante del MST. Además, el Estado puede proporcionar recursos y apoyos para proyectos y programas destinados a apoyar a los campesinos y trabajadores rurales. Sin embargo, el MST también reconoce que el Estado ha sido históricamente cómplice de la concentración de la tierra en Brasil y ha fallado en su responsabilidad de garantizar la justicia social. Por lo tanto, quiere un Estado que sea democrático y participativo y que tome medidas concretas para abordar la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a recursos básicos en las comunidades rurales. Todos los datos fueron tomados de una publicación por la Universidad de Sciences Po. El Movimiento Sin Tierra, MST de Brasil, busca construir un Estado que sea más justo, equitativo y democrático, donde se fomente la participación popular en la toma de las decisiones políticas y que atienda las necesidades y demandas de la sociedad civil y de los trabajadores del campo. Adicionalmente, el MST busca un Estado que defienda la necesidad de la reforma agraria popular y una política de desarrollo rural que permita la producción de alimentos saludables y la erradicación del hambre. Además, se busca que el nuevo Estado distribuya de una forma más equitativa la tierra, que promueva la agricultura familiar, proteja los recursos naturales y la soberanía alimentaria. Sin embargo, como dice el MST en su carta hacia el pueblo de Brasil, los desafíos son grandes, ya que estamos viviendo una grave crisis del capitalismo con una dimensión económica, política, social y ecológica que pone en riesgo a toda la humanidad. Estamos ante un escenario altamente destructivo, derivado de un sistema de dominación y opresión múltiple, patriarcal, racista, capitalista y colonial, que concentra cada vez más la riqueza y profundiza la desigualdad social. Este mensaje resalta lo largo que sigue siendo el camino para obtener sus objetivos y el trabajo que aún se debe hacer para encontrar la justicia que busca el MST y los cambios que estos necesitan. Esto se puede concluir teniendo en cuenta los comunicados que ha generado el MST directamente, como la carta del MST al pueblo brasileño rumbo a los 40 años del movimiento, además de las noticias generadas y el objetivo general del movimiento, el cual se ve plasmado en cada uno de los textos que están en su página web. Una de las propuestas del MST es la producción de arroz orgánico. Actualmente el arroz que están cultivando tiene dos problemas. El primero es que para cultivarlo se requieren pesticidas, lo cual afecta a la salud de quienes lo cultivan y por ende de toda la comunidad. El segundo problema es que, según investigamos, este arroz está genéticamente modificado para no producir semillas. Es decir, que cada vez que vayan a volver a producir arroz deben comprarle estas semillas a las multinacionales. Esta información fue tomada del artículo La difícil construcción de un nuevo mundo por Raúl Civechi y también de un video llamado Mayor producción de arroz orgánico de América Latina y del MST por Edgar Prieto, quien es el actual presidente de la Empresa Nacional de Abastecimiento en Brasil. En términos del rol que juegan las emociones en la transformación social, se establece son imprescindibles en el mantenimiento y fundamentación de cualquier movimiento social. Históricamente, se les ha relegado como mínimas en contraposición a la razón y ese análisis ha sido representativo como un sistema jerárquico de carácter colonial y occidental. Por lo anterior, cuando se les analiza en el contexto de la militancia y agencia social, es posible posicionarlas como expresiones y conocimiento legítimo en la transformación social. La memoria funciona de manera similar, puesto la consolidación de experiencias individuales y conjuntas del conflicto mantiene firme la viabilidad del movimiento, la reparación de víctimas y la promesa de no repetición. Por otro lado, se determina que las identidades colaboran simultáneamente con las emociones, en tanto quienes se identifican con ellas comparten experiencias y sensaciones que facilitan la construcción de comunidad. Dentro del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, la formación histórica de identidades les ha permitido a sus participantes formar un sentido de pertenencia que los une de manera comunitaria y fortalece su consigna. Con respecto a las relaciones de poder, de acuerdo con la composición y los objetivos del MST, que es el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra en Brasil, la clase, la raza y el género son relaciones de poder que se manifiestan en esta lucha por la justicia social y la igualdad. Como afirma el líder del MST, João Pedro Stendil, el MST es un movimiento de los pobres del campo, que luchan por la reforma agraria, por la democratización del acceso a la tierra y por la justicia social del campo. En este sentido, la mayoría de los miembros del MST son campesinos y campesinas pobres, que en su mayoría pertenecen a las clases trabajadoras y se identifican con las luchas por la justicia social. Además, como señala la antropóloga Débora Denis,
La mayoría de los campesinos sin tierra son negros y mestizos, mientras que los grandes propietarios de tierras son en su mayoría blancos y pertenecen a las clases más altas. Por lo tanto, la raza también es una relación de poder significativa que se manifiesta en la lucha por la tierra y la justicia social en el campo. Además, el MST reconoce la importancia de la lucha contra la opresión del género y la homofobia en su lucha por la reforma agraria y la justicia social. El MST reconoce que las mujeres son doblemente oprimidas por el patriarcado y la opresión de clase, y por lo tanto luchan por la igualdad de género dentro del movimiento y en la sociedad en general. Con base en estas manifestaciones es posible identificar las relaciones de clase, raza y género dentro del MST, demostrando cómo este movimiento social es la mezcla de varias identidades que se enfocan en un mismo objetivo. El MST busca construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que todos tengan derecho a la tierra, al trabajo y a una vida digna. Para realizar la respuesta a este literal, se utilizaron como referencia el texto El MST y las disputas por las alternativas en Brasil, por parte de João Pedro Stendhal, y un artículo de la Reforma Agraria Popular y Lucha por la Tierra de Brasil, además de otros textos, entre ellos el texto de Denis del 2004. Entonces, las ventajas de producir arroz orgánico es que este sí produce semillas y no se requieren pesticidas. Además, las llamadas agrobusiness no dominan este mercado. Por ende, al producir este tipo de arroz se reducirían los costos, dado que no se debe comprar semillas, aumentarían las ventas, dado que este mercado no está dominado, y por ende la utilidad. Además, mejoraría la salud de la comunidad y las personas del MST ya no tendrían que depender de otros trabajos, sino podrían depender únicamente de lo que cultivan en su tierra. Para que las personas del MST puedan subsistir únicamente con lo que produce su tierra, es importante empezar a hacer esta tierra más productiva para que tenga precios más competitivos su arroz. Entonces, para ello es importante empezar a hacer una tecnificación de la producción. Esto se podría lograr teniendo una inversión del Estado o haciendo una inversión comunitaria para adquirir esta tecnología y que se use en todos los cultivos. Además, a pesar de que los saberes que ya tienen sobre la tierra son muy importantes, también es importante incorporar nuevos saberes sobre cultivos modernos y tecnología para nuevamente hacer la tierra más productiva. Parte de esta información fue tomada desde nuestros conocimientos personales sobre producción, logística y eficiencia en costos y en insumos, pues 5 de los 6 miembros de este grupo estudian ingeniería industrial. Además, tomamos parte de esta información del video Historia de cómo el MST se volvió el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, publicado precisamente por el MST. Para concluir, el MST es un ejemplo inspirador de lucha de la justicia social y democratización de América Latina y en el mundo. Su experiencia demuestra la importancia de la organización popular y la educación como una herramienta para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Además de esto, los accionarios que utilizó esta organización fueron las manifestaciones de distintas maneras. La más importante y la que tuvo más repercusión fue las ocupaciones de tierras improductivas pertenecientes a grandes propietarios, con el objetivo que el gobierno escuchara y expropiara las tierras y las distribuyera de manera equitativa para la población más afectada. Además de esto, esta lucha por los derechos generó un cambio real en el país en pro de un programa agrario más justo